El retorno es la misma transmisión, vamos a ver la transmisión acá. A esta hora de la tarde, siendo las 3:05, les damos la bienvenida a nuestros seguidores, a los seguidores de TV Norte Noticias, a los seguidores de Cauca Noticias Radio y Televisión, y por supuesto a los seguidores también de el informativo Puerto Visión del municipio de Puerto Tejada. Hoy con ese especial que vamos a realizar en vivo e indirecto desde el puente de los esclavos, y que hemos querido denominar, después de lo sucedido el día de ayer, como Historia entre Escombros. Justamente nos van a estar acompañando integrantes de la Tertulia Literaria de Miranda, un grupo, Valeria, muy importante aquí en el municipio de Miranda, quienes se encargan de preservar justamente todo el tema cultural y en ese caso también todo el tema del patrimonio histórico que tenemos aquí en nuestro municipio. Y es que también después de todo lo que ha sucedido con este puente que tiene muchísima historia, pues queríamos hacer este especial, Gilberto, este especial para poder resaltar la historia de este puente tan emblemático para el municipio de Miranda. Exactamente, un puente que nos alcanzó a acompañar más de 200 años aquí en el municipio de Miranda y que lastimosamente colapsó el día de ayer, viernes 17 de abril, por la creciente súbita del río Güengüe, que pasaba por debajo justamente de este emblemático e histórico puente de los esclavos, o también hay que decir que era conocido como el puente José María Obando. Claro que sí, una noticia que tiene al municipio de Miranda, oiga, Gilberto, bastante conmocionado, bastante triste. Aquí podemos ver que está bastante destruida esta parte del centro del puente, y realmente queremos destacar la historia de este puente, que no solamente era un emblema y ya, sino que por ahí habían recorrido también el Libertador. Por supuesto, el Libertador Simón Bolívar. Además, como dato curioso, hay que decir que la construcción de este puente se inició en el año 1753. Claro que sí. Además, también nos han contado que durante la colonia, en cercanías al río Güengüe, existían grandes haciendas sostenidas netamente por el trabajo de los esclavos. Yo creo que ese es un dato muy importante. Por supuesto, un dato demasiado importante. Otro dato es que fue declarado Patrimonio Histórico como bien de interés cultural de carácter nacional por el Ministerio de Cultura a través de la resolución 0898 del año 2005. Vamos justamente, Valeria, estamos observando en estos momentos lo que quedó del puente de los esclavos, o el puente conocido también como José María Obando, aquí en el municipio de Miranda. Un puente que, como repetimos, ha tenido una historia bastante importante, no solo para los mirandeños, sino también los nortecaucanos. Vamos a ir haciéndole el llamado a don Eugenio Palacios, quien es justamente el gestor, uno de los gestores de la Tertulia Literaria de Miranda, y quien justamente había estado también realizando un trabajo importante tocando puertas a través de alertas tempranas para que esa tragedia contra el patrimonio pues no sucediera, cosa que sin duda alguna pues terminó sucediendo el día de ayer por la creciente del río Güengüe. Vamos a ir llamando a don Eugenio para que por favor nos acompañe por este lado. Y bueno, ese es un especial que hemos querido hacer desde aquí, justamente del puente, para que ustedes, para que las personas de Miranda, para que las personas del municipio de Corinto, del norte del Cauca, también de Popayán, que a esta hora están conectados a través de Cauca Noticias Radio y Televisión, pues conozcan un poco de la historia que enmarca
este histórico y emblemático puente de los esclavos. Don Eugenio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, don Eugenio, le pregunto, sentimientos, ¿qué percepción le da a usted? Justamente ya lo decíamos, como gestor cultural del municipio, el llegar hasta este sitio y ver que, mejor dicho, la historia de tantos siglos y de tantos años ahorita quedó reducida a escombros. Sí, mira, incluso inicialmente como que se le van a uno las palabras para empezar a hablar de toda esta actividad que estamos lamentando en el día de hoy. Del día de hoy no, prácticamente desde ayer apenas se conoció la noticia del colapso del puente de los esclavos aquí en el municipio de Miranda, Cauca. Lógicamente esto nos llena de nostalgia. Se hicieron muchas actividades, se lanzó la alerta temprana, que le pusieron atención al puente, que el puente se iba a caer. Algunas cosas se hicieron, otras quedaron allí pendientes. Yo sí quiero resaltar que nos atendieron, se hicieron muchas cosas y por eso se construyó este puente alterno una vez el puente fue declarado bien de interés cultural para el municipio de Miranda y el municipio de Corinto, lógicamente como dos pueblos vecinos. Ese puente alterno salvó mucho lo que había que hacer acá en el puente de los esclavos. Pero llegó el momento en que definitivamente, a pesar de todo lo que se hizo, los estudios, las alertas tempranas, todo el llanto de la comunidad mirandeña para salvar al puente, hoy definitivamente tenemos que verlo caído. Justamente, Valeria, puente que hoy permite que siga permitiéndose la transitabilidad entre los municipios de Corinto y el municipio de Miranda, cosa que obviamente no se ve ya afectada por el tema de las crecientes del río Güengué. Pero yo sí quiero invitarlos para que nos hagamos por acá un poco y que nuestro escenario sea, don Eugenio, justamente las ruinas de lo que, o los escombros de lo que quedó justamente el puente sobre el río Güengué. Queríamos preguntarle a don Eugenio también, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Cuál fue su reacción cuando se conoció la noticia de que el puente había colapsado? Te cuento una cosa. Estaba haciendo un trabajo en el computador cuando me timbró una llamada o el aviso, ¿no? Que normalmente oye uno el celular cuando llega un mensaje. Entonces oí el mensaje, paré lo que estaba haciendo, abrí mi WhatsApp cuando oí a alguien que decía, lástima, se nos cayó el puente de los esclavos. Me quedé paralizado, la verdad. Cuando volví a reaccionar, volví nuevamente a mirar la imagen y sí, pero no creía. Realmente no creía que el puente de los esclavos hubiera colapsado, que la corriente hubiera sido tan fuerte y que realmente lo hubiera tirado al piso, como se dice. Un momento en que uno no sabe qué hacer, me paré de ahí de donde estaba haciendo el trabajo en computador, apagué la pantalla y pensaba yo si será verdad, será. Cuando no, ya a medida que van pasando los minutos, las horas, empieza uno a ver que ya muchas más personas empiezan a comentar de que sí, realmente el puente se a había verse caído. las grabaciones. A ver, sí. Y empieza mi celular, ¿no? Una cosa extraña ocurrió ayer. Empieza mi celular a timbrar de una manera insistente, pero miraba y eran números telefónicos que yo no tenía en mi agenda, por eso no los contesté. Hasta ya casi como a las 6:30, casi las 7, que ya entró otra llamada y vi que era Gilberto Parra, pues ya conocido, quien me llamaba y me comentaba lo de, sí sabe que sí, ya me había enterado hace un buen rato y toda esa cuestión. Sin embargo, sigo sin creer que el puente no haya caído. Bueno, don Eugenio, vamos a entrar en materia justamente de lo que nos trae esta tarde, de ya hoy sábado 19 de abril de este año 2026, un día después de que justamente colapsó la estructura del puente de los esclavos, o más conocido también como puente José María Obando, en honor a el expresidente o al general José María Obando, quien fue presidente justamente de la República de Colombia entre los años 1831 y 1832. Contémosle un poco a nuestros seguidores, a quienes también, Valeria, queremos invitar para que hagan sus preguntas, sus comentarios. Claro que a sí. través de esa transmisión los leemos, la gente que se conecta a través de Cauca Noticias, de TV Norte, del informativo Puerto Visión, para que por supuesto se
haga sus comentarios respecto a esto que estamos viviendo hoy los mirandeños a raíz pues de esa pérdida irreparable de parte de la historia, sin duda alguna, no solamente de los mirandeños, sino también de los caucanos y de los colombianos. Pero bueno, don Eugenio, iniciemos. ¿En qué año se inicia la construcción del Puente de los Esclavos? Bueno, la historia nos refiere que la construcción de este Puente de los Esclavos, que para esa época, no estamos hablando del siglo pasado, para esa época no era un puente que fuera a tener una cantidad de vehículos transitando por ellos. Pensando en que pues en la época se utilizaban era solo carruajes tirados por caballos. Entonces el puente, la construcción del puente fue por ahí en 1873 más o menos, fue lo que nos cuenta la historia y lo que hemos podido recuperar. Fue el trabajo de esclavos, también nos lo recalca mucho la historia, trabajo de esclavos, con unos materiales, específicamente el ladrillo y el pegamento que utilizaban que se llamó en esa época calicanto. ¿Qué era el calicanto? Era una mezcla de sangre de toro, también clara de huevo, y con eso hacían como una especie de pegante con el que iban uniendo los ladrillos. Mucha gente hoy en día pregunta, bueno, pero ¿por qué el puente duró tanto tiempo con los materiales, con esa ingeniería de esos tiempos? Pero pues a veces son preguntas que no tienen la respuesta inmediata. Pero bueno, el puente incluso en este momento hubiera podido seguir sosteniéndose, de no haber sido afectado en sus zapatas, que fue lo que hizo que el puente se fuera colapsando. Bueno, algo que también marca la historia de ese importante puente Valeria, don Eugenio, es sin duda alguna que por aquí transitó el Libertador Simón Bolívar. ¿Cuántas veces transitó el Libertador por aquí, por ese puente de los esclavos, don Eugenio, y en qué años ocurrió ese evento? Bueno, esto también corresponde al siglo pasado. Pero la historia que el paso del Libertador por aquí, por este sector, nos lo dio el ingeniero Luis Fernando Orozco, un integrante también de la tertulia literaria Miranda Lee Escribe, que había encontrado un documento que en este momento se me escapa, no sé si fue en la Universidad del Valle o en una de las bibliotecas, en donde relacionaba el paso del Libertador Simón Bolívar por aquí, por este puente de los esclavos, cuando venía de la campaña del sur. Él venía para la ciudad de Cali a encontrarse con José María Obando para buscar que se pasara a su bando, porque eran de bandos diferentes. En razón a eso, él hizo la gestión con la administración municipal para que este puente fuera declarado bien de interés cultural, y realmente así se hizo. A partir de que ya fue declarado bien de interés cultural, entonces el grupo La Tertulia iniciamos el proceso de conmemorar cada 2 de febrero el paso del Libertador Simón Bolívar aquí por el Puente de los Esclavos. Esto lo venimos haciendo hasta más o menos el tiempo en que llegó la pandemia. La pandemia pues separó al mundo en 2 situaciones muy difíciles, y después de la pandemia ya no vimos como tan constantes cada 2 de febrero. Sin embargo, ya lo habíamos vuelto a retomar y estaba precisamente en febrero de este año, el 2 de febrero, después de conmemorar esa fecha histórica aquí en el Puente de los Esclavos, solicitamos al Consejo una reunión para que esa fecha, el 2 de febrero, fuera declarada como una parte de la historia de Miranda. Ya nos contestaron, no se realizó la actividad, pero bueno, estamos en eso. Entonces, dice todo lo que significa para Miranda, para Corinto, para toda esta región, incluso creo que para Latinoamérica, aquellos pueblos que también fueron esclavizados, lo que significaba este hermoso puente de los esclavos. Don Eugenio, me surge una duda referente a todo ese tema de esos puentes. ¿Usted sabe cuántos puentes como este existen o existían en el departamento del Cauca, o quizás que de pronto aún existan en Colombia? Bueno, teníamos el puente de los esclavos en Miranda, Cauca, el puente del municipio de Caloto. Que también está colapsado, que también colapsó y ahora está igual que este, en ruinas. Sí, exactamente. Que tenemos en Popayán el puente del Humilladero, incluso el puente de Arcos, que se llaman estos puentes. El de Popayán creo que también tuvo un colapso, pero ya se lo pudieron haber reparado ya hace bastante tiempo.
Esos son así malos que recuerdo de los que he leído un poco. Sin embargo, hay otro municipio en el departamento del Cauca que creo que todavía o conserva el puente, no casi como en la misma especificación de este, o también ya colapsó. Bueno, algo también muy curioso, don Eugenio, es que este puente, el puente de los esclavos, tenía 8 arcos, de menor a mayor, y que además un dato curioso que logramos también conocer, obviamente leyendo un poco de historia, es que el puente de los esclavos tenía una longitud aproximada de 40 metros en forma de V invertida y que su capacidad era de más o menos 15 toneladas. ¿Qué significado tenía justamente esos ocho arcos? Bueno, como me preguntaban hace un rato, cómo era la situación de la ingeniería hace tanto tiempo y para que el puente hubiera sostenido toda esa cuestión. Me imagino que la medida de los arcos, los 8 arcos que tenía el puente, la daban su longitud, ¿no? Tuvieron que haber hecho unos cálculos muy específicos y por eso esos arcos venían de menor a mayor, ¿no? Los dos del centro estaban un poco más grandes que los siguientes, pero era lo que sostenía toda la estructura del puente. Bueno, don Eugenio, sin duda alguna, Valeria, también, esto era una tragedia anunciada. Sí, señor. Esto ya se veía venir, eso no es nuevo, no es que el puente tampoco se haya caído justamente por la creciente del día de ayer, viernes 17 de abril. Recordemos que este río, pues, ha presentado diferentes crecientes súbitas a lo largo del tiempo, pero en cierta medida ustedes como gestores culturales y patrimoniales del municipio de Miranda habían lanzado ya una alerta a las autoridades locales para que sin duda alguna pues se le diera la mano a esta estructura antigua. Y bueno, cuéntenos acerca justamente de esas acciones, cuéntenos cuáles fueron esas respuestas que obtuvieron ustedes por parte de las autoridades en el municipio. Bueno, una vez declarado bien de interés cultural del municipio de Miranda, el Puente de los Esclavos. Que fue en el año 2005. 2005. En julio del 2005, el 20 de julio del 2005, vinimos a hacer esa conmemoración aquí al puente. Eso fue con bombos y platillos. La gobernación del Cauca se unió a esta actividad que cumplimos. Se alcanzaron a reunir de 4.000 a 5.000 personas, cada uno haciendo así aquí su calilla. Pues esto hace parte de la historia de este puente. Una vez declarado bien de interés cultural, nos dedicamos el grupo La Tertulia Literaria Miranda Lee Escribe a ser los vigilantes del puente. Aquí tuvimos muchas campañas de aseo, mantenimiento y en fin. Ya declarado bien de interés cultural, había que buscar la manera de quitarle el paso vehicular al puente. Y lógicamente se hicieron los llamados precisos a los ministerios que correspondían por intermedio de la administración y se logró la construcción del puente alterno que hoy en día, gracias a Dios, ha evitado que no hubiera paso para los municipios del sur del departamento, del norte del departamento del Cauca. Entonces, en parte hubo oídos para atender ese llamado que hacíamos desde el grupo La Tertulia Literaria de Miranda. Ya cuando nos dimos cuenta del colapso que estaba sufriendo el puente, entonces también entramos a hacer ese llamado, esas alertas tempranas. Y nos acercamos al Consejo Municipal, dejando la inquietud, dejando la manifestación de que, pues, que algo tenía que pasar antes de que el puente colapsara. Y sí, fuimos llamados a varias reuniones en las cuales se estaban generando estudios para prolongar el tiempo y la reconstrucción del puente. Y desafortunadamente estos estudios pues demoran mucho tiempo, hay ese problema de una cosa y otra, de que alguien presta atención, alguien no presta atención, y hoy nos vemos pues en esta circunstancia que, como les decía al principio, para la gran mayoría de personas de Miranda y de vecinos de por acá, nos parece que esto no ha sucedido, nos parece que es un sueño lo que estamos viviendo. Don Eugenio, queríamos preguntarle también, vimos un pronunciamiento en el que se decía que probablemente se quería la reconstrucción, ahorita que ya
el puente pues finalmente cayó, se iba a buscar formas de volverlo a levantar, de volverlo a reconstruir. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cree que es posible, después de tantos estudios que no dieron llamados, usted como gestores culturales, pero ahora ver el puente en este estado, ¿cree usted que puede llegar a suceder una reconstrucción del puente? Bueno, es una pregunta bastante difícil y lógicamente toca dejarla así como en stand-by porque reconstruir el puente, pues no sé, la verdad que no sabría decirle, me invade como la nostalgia de ver la caída del puente, verlo así en estas condiciones, pero bueno, todo se puede hacer, todo lo que el hombre se proponga hacer, pidiendo la voluntad divina, es posible. De pronto yo ya no alcance a ver el puente reconstruido, de pronto ustedes tengan que recoger hoy mis palabras en el sentido de decir que era posible, que no era posible, de pronto sí. Pero a lo mejor les toca a ustedes decir lo que decía don Eugenio. El puente se pudo reconstruir o definitivamente no se pudo reconstruir. Sin duda alguna. Comentarios de las personas que hasta ahora están conectadísimas con nosotros a través de nuestras plataformas. Por acá hay una persona que dice, pura negligencia, falta de gestión, abandono total. Bueno, eso es lo que muchas personas, en ocasiones tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero el grupo La Tertulia Literaria, que estuvo al tanto de todas estas actividades, que estuvimos con la administración, que fuimos invitados a más de una reunión en la cual se nos informaba de los estudios que se iban a hacer al puente, no creo que todo haya sido negligencia. No sé, de pronto debía colapsar el puente para que hubiera como un poco más de acercamiento, pudiéramos decir, pero creo que negligencia total no la hubo. Y no la hubo porque precisamente ya les hablaba, se construyó el puente alterno, aquí nos tiene para el transporte y la comunicación con los municipios vecinos y todo eso. Pero acá la situación del puente, pues, no sé, era como algo que estaba como escrito. Porque mira que para el 2005, cuando se dio el boom del bien de interés público, mirando los poemas que se le escribieron al puente, hicimos una convocatoria, el grupo La Tertulia hizo una convocatoria a que la gente de Miranda, que sabemos que es bastante, o hay muchas personas que escriben, y nos escribieron bastantes. En la mañana de hoy, regresando por al pasado, empecé a mirar los escritos y los poemas, y encontré prácticamente una premonición. Uno de esos poemas hablaba justamente de este momento. De la caída del puente, que no dura. ¿Tiene usted por allí? Sí, lo tengo aquí. No sé si tenga tiempo. Claro, obvio, tenemos todo el tiempo del mundo, don Eugenio. Bueno, escuchen entonces esta premonición que se escribió en el año 2005. Patrimonio histórico de la humanidad o del deterioro. No sé qué pasará primero. En unos años solo podremos decir que aquí estaba el puente de los esclavos, con cal, sangre de vacas y esfuerzos que fueron vanos. Pero yo, el ángel negro, te llevo presente y cargo y hago el llamado a quien pueda interesarse que salvemos al puente de los esclavos, para tener algo bonito en Miranda, para mostrar al mundo, a nuestros hijos y quizá a nuestros bisnietos, y colocar a nuestro municipio en el mapa y poder regocijarnos cuando nos digan, vaya, qué tan afortunados son de tener tan bonito puente, y esto no lo escribió Henry Antonio Urrego. Aquí está la premonición cuando él decía, y lo construyeron los esclavos con cal, sangre de vacas y esfuerzos que fueron vanos. Oiga, un poema premonitorio escrito, me recuerda, en el año 2005. Sí, en aquella época teníamos un programa en la emisora
que funcionaba aquí en Miranda, y cuando conocimos la declaratoria de parte de la resolución, convocamos al pueblo a que le escribiéramos al Puente de los Esclavos. Incluso yo convocaba a la gente y dije, bueno, pero y yo también, ¿por qué no le escribo al Puente de los Esclavos? Y también le escribí al Puente de los Esclavos. De pronto me tiempo ahorita entonces Sí. para leer mi poema. Por supuesto, don Eugenio, le vamos a dar tiempo también para que comparta ese poema que usted le hizo en honor a este puente. Pero quiero invitar a mi compañera Valeria, por acá hay unas personas que como cientos han llegado para que las abordemos, Valeria, y les preguntemos acerca de esta tragedia, por supuesto que hoy, sin duda alguna, pues tiene muy triste a toda la comunidad aquí en el municipio. Bueno, ya se están alejando, pero hay que decir eso, hay que decir que han sido cientos de personas que llegaron el día de ayer y que siguen llegando el día de hoy para apreciar lo que ha ocurrido con el Puente de los Esclavos, don Eugenio. Efectivamente, y como te comentaba ayer, después de la llamada a Gilberto, convoqué a mis compañeros de la tertulia, ustedes ven por allí algunas camisetas verdes con la gorra blanca y otros con la camiseta blanca, porque a veces no todos llegamos con la misma presencia. Ustedes ven algunos que están con la camiseta blanca, otros que están con la camiseta verde, sí, llevándole al mundo esta tragedia que nos afecta al municipio de Miranda. Te quiero contar algo, Gilberto. En el momento en que venía a esperar a la persona que me recogía para traerme aquí al Puente de los Esclavos, pasé por los dos parques principales que tiene Miranda. Miranda estaba robado por dos puentes. Y en los puentes se sentía lo lúgubre, como si una persona supremamente importante, diga usted el Papa, un presidente, un expresidente, alguien de mucho renombre en el municipio hubiera sucumbido. No había ese ruido normal que encuentra uno en los parques de Miranda. Era todo un silencio. Y me preguntaba yo, ¿qué está pasando aquí en nuestro municipio? ¿Qué pasa? Todavía sigue uno soñando. No ha sido posible que el puente se haya caído. Sin duda alguna, don Eugenio. Otro dato importantísimo que lo estábamos hablando antes de entrar al aire en esa transmisión que estamos haciendo hoy a través de TV Norte Noticias, de Cauca Noticias Radio y Televisión en Popayán y por supuesto del informativo Puerto Visión, es que muchos de ustedes conocen esas escalinatas que están ubicadas aquí conforme estoy parado yo en este momento aquí al lado izquierdo. Pero don Eugenio nos estaba contando un dato importante, Valeria, y es que al otro lado del puente, en este caso al lado derecho ya del municipio de Corinto, también hay unas escalinatas similares a estas, solamente que no han sido descubiertas. Sí, no ha sido descubierto lo que corresponde al piso, porque si tú miras desde aquí donde estamos, de este lado, se ve allá al fondo, se ve el paretal, en donde, sin duda alguna, nos indica que también hay una escalera igual a la que hay aquí en la parte que corresponde al municipio de Miranda. E incluso en alguna oportunidad que estuvimos haciendo un mantenimiento, un aseo, barriendo el puente y todo eso, con unas herramientas que hemos traído, uno de los compañeros hundió el barretón y alcanzó a golpear algo, pero bien profundo. Hicimos un huequito más grande para mirar qué era y efectivamente en la parte de abajo se ven los ladrillos. Pero ¿qué pasó? Uno de los compañeros que ya usaba la tecnología del celular y toda esa cuestión, inmediatamente envió la noticia al aire, pudiéramos decirlo. Y nos llegó por ese mismo intermedio de que no siguiéramos horadando, que no siguiéramos buscando, que eso tenían que serlo personas expertas y que iban a enviarlas para hacer el descubrimiento entonces de esa escalera. Todavía está en veremos. Sería muy bueno que se hiciera este descubrimiento, sobre todo del lado de allá, porque vemos acá que sí se puede apreciar. Claro, es que quedó una gran parte, obviamente, aún del puente en pie, inclusive esas escalinatas que están ubicadas aquí a nuestro lado izquierdo continúan intactas, don Eugenio, y esas que están allá, de la cual nos está hablando en ese momento, que están aún cubiertas, podría ser también que se hagan esos trabajos para, bueno, ya no se pudo como tal conservar y preservar este patrimonio, pero sí al menos que pudiéramos conservar lo que quedó de él, don Eugenio. Déjame contarte, Gilberto, que
Ya prácticamente a finales del año pasado, el año 2025, el grupo La Tertulia Literaria estuvimos en una reunión en la cual había venido otro grupo a ejecutar unos estudios aquí al puente. Nos reunimos en la Casa de la Cultura, nos pidieron que les contáramos, así como estamos contando ahorita aquí toda la trayectoria del puente, lo fuimos contando, les contamos de los anteriores estudios que se habían realizado y todo esto. Terminamos la reunión, nos invitaron a que viniéramos a ver lo que ellos estaban haciendo aquí en el puente y efectivamente, la reunión se llevó un día sábado tipo 3 de la tarde, terminamos como a las 5, pero para el día lunes quedamos citados de venir a mirar parte del trabajo que estaba realizando. Sí, efectivamente llegamos a la parte del lado de allá del puente. Habían abierto ya un foramen allí, estaban encontrando parte de la historia del puente, según nos dijo esta persona encargada de este trabajo. Y delante de mis compañeros, entonces yo le pedí que por favor, háganos un grande favor, ahorita que ustedes están como más comprometidos con esto del puente, destápennos la escalera del lado de allá. Eso se puede hacer, está contemplado. Se quedó pensando y dijo, pues no está contemplado, pero no, pues ante una acción de esa que nos piden, sí, vamos a hacerlo. Desafortunadamente no sé qué pasó. Todavía sigo pensando, ¿qué pasó? Los trabajos se suspendieron y hasta este momento no hemos podido destapar la escalera del lado que pertenece a Corinto. Bueno, lastimosamente, Valeria, más comentarios a esta hora a través de las personas que están conectadas por aquí. De los esclavos del puente José María Obando, aquí sobre el río Huengüe, en límites entre los municipios de Miranda y Corinto. ¿Qué cree usted que sigue para la historia del puente de Huengüe a partir de ese episodio? Don Eugenio, usted que ha sido uno de los gestores, usted que en compañía de los demás integrantes del grupo de La Tertulia justamente habían adelantado esas acciones para que esta escena que estamos viendo hoy en cámara no se hiciera realidad. No, maravilloso sería que en un futuro no demasiadamente largo, no demasiadamente extendido en el tiempo, en realidad pudiéramos ver que realmente se reconstruyó el puente de los esclavos. No con el diseño original, pero sí al menos recuperado. Ojalá ese sueño se dé. Ojalá Dios quiera que podamos volver a tener ese puente de pie. Queremos escuchar ese poema, don Eugenio, que usted nos contaba que había escrito sobre el puente de los esclavos. Sí, a raíz del llamado que hacía yo en aquella época de que la comunidad mirandeña le escribiera al puente, yo hacía el llamado, escribámosle al puente, largo, cortico, bueno, pero escribámosle al puente, escribámosle algo al puente. Y también me senté a reflexionar y dije, bueno, y yo también, ¿por qué no le escribo algo al puente? Pues sí, voy a escribirle. Y como cuando empieza uno a escribir, cuando está uno en el grado quinto o primero de bachillerato, que escribe uno una cosita por ahí, así voy haciendo papelitos, hasta que una noche vi creado mi poema y lo pude leer aquí el 20 de julio del 2005. Y lo titulé Río y Puente. Río y puente de mis ancestros, herencia legada en tradición. Hoy les rindo honor con estos versos, que espero un día se vuelvan canción. Río, sobre tu ribera se asentó una tribu de nobles guerreros y se nos dice que de su lenguaje surgió el vocablo que llevas por nombre, oh río Huengüe. Puente, unes a dos pueblos en un ir y venir, Miranda, Corinto y su alrededor. Por eso ruego que permanezcan unidos como hermanos que tienen un mismo sentir. Río y puente. Río, tus aguas son prodigiosas. Puente, tus arcos cuentan la historia. Río, tienes grandeza, mitos y leyendas. Puente, hoy tienes la gloria. Eugenio Zúñiga. Oiga, una hermosa obra literaria, sin duda alguna, don Eugenio, que le hacía a usted en honor al puente de los esclavos. Hay un comentario aquí que nos dicen que una persona que vive en Miami, pero que es de aquí del pueblo, dice, qué triste
Me acuerdo cuando había un señor arriba del puente que señalaba los carros en eso al pasar. Los paseos al Güengüe fueron mágicos para mí. Solo anhelaba ir a ver esta bella pieza de arquitectura. Y de verdad que sí. Es que esa persona fue un personaje. Un personaje, claro que sí. Inclusive él se comunicaba seguido conmigo y me decía lo que estaba pasando aquí en el Puente de los Esclavos. Incluso fue uno de los primeros, incluso que me comentó sobre la invasión que se estaba realizando allí al otro lado del puente. Y lógicamente ante esa situación pues convoqué a mis compañeros de la tertulia, les manifesté lo que nos manifestaba un ciudadano preocupado por lo que estaba pasando. Y pues hemos tenido eso en el grupo de la tertulia, que cada vez que hay algo que comentar, algo que llevar a otras esferas, lo hacemos así en grupo. Y él también nos advirtió y nos dio ese pie en las advertencias tempranas para que el puente no colapsara. Y es que ese personaje, además, que estamos recordando en esta tarde, hacía un papel definitivamente fundamental, ya que la estructura del puente, por estar en V invertida, pues no permitía a los vehículos que venían de un lado o del otro ver justamente si otro vehículo venía pues ahí como cruzando el puente a la misma vez. Entonces lo que hacía él era con un pare y siga estar allí pues como atento, dándole justamente paso a los diferentes vehículos que transitaban por el puente de los esclavos. Gilberto, déjame retomar un poco también de la historia y quiero contarte que hace ya muchos años empezamos pues el tema de hacernos los vigías del puente, y esto lo voy a dejar para la posteridad, simplemente lo voy a dejar ahí como un pica pica. Una persona me contó una historia que vivió él como conductor de un camión que transportaba personas de las que iban a los cortes de caña, lo que le sucedió a él atravesando este puente, cuando en esa época no estaba todavía este joven que hacía el retén, ¿no? De indicarle al carro que venía de cualquiera de los dos sentidos que podía pasar porque no había peligro, ya que prácticamente en la calzada del puente pues no cabía sin un solo vehículo. Entonces, si se encontraran dos vehículos, uno tenía o que devolverse o esperar hasta que el otro pasara para poder continuar con esta historia. Continuará, se las contaré en otra oportunidad. Don Eugenio, algo cierto que también debemos rescatar a través de esta transmisión es que quedó un patrimonio fotográfico, una colección fotográfica también numerosa de diferentes épocas, por supuesto, de este puente. ¿No sería también de pronto como un homenaje a lo que fue el puente de los esclavos, quizás poder recopilar, don Eugenio, también todo ese registro fotográfico que se tiene de este patrimonio histórico? Por supuesto, y ya que me dan la oportunidad, yo le hago ese llamado a todas las personas que tanto en el municipio de Miranda o como en otros municipios, personas que pasaron por acá, que fueron nuestros vecinos, que vivieron en Miranda, que vinieron a hacer su calilla aquí en el río, y que tengan fotos de esas antiguas, no las pueden hacer llegar para... ¿A dónde los pueden hacer llegar, don Eugenio? Con la tertulia, que tomen contacto con alguno de los integrantes de la tertulia, que ellos ya toman contacto con, bien puede ser conmigo o con el profesor William Sánchez, y recogemos esas fotos, les tomamos la siguiente foto, las devolvemos y vamos a hacer esa especie de exposición y recoger las fotos y hacer, guardarlas, ¿no? Hacer ese museo histórico de esas fotos antiguas del Puente de los Esclavos. Hay una fotografía bien llamativa, esa la tomó el ingeniero Luis Fernando Orozco. Es un atardecer bonito cuando el puente estaba todavía completo. Una foto que con ese sol que llaman de los venados y que pegaba aquí sobre las paredes del puente, quedó una foto supremamente hermosa. Si alguien todavía conserva esa foto, qué bueno recuperarla para las generaciones posteriores. Claro que sí, yo creo que es muy importante, don Eugenio, justamente que usted mencione las generaciones posteriores, porque ya esta generación conocimos el puente, ahorita conocemos pues esta lamentable noticia de que el puente se ha caído, pero contarle a las próximas generaciones acerca del puente, la única forma que tenemos para poder mostrarles cómo era el puente ahora es con fotografías. Justamente con fotografía. Y es que, don Eugenio,
Estamos hablando de más de 200 años de historia. Por supuesto, claro, estamos hablando del siglo, casi que del siglo antepasado. Del siglo XVIII. Exactamente. Esto paso por aquí, por esta región del municipio de Miranda, se remonta a aquella época de la historia. Y por eso les decía, el ingeniero Orozco había encontrado, y se me escapa en este momento, si fue en la universidad o si fue en una biblioteca, el escrito del paso del Libertador por el Puente de los Esclavos. Es mucha historia la que se pierde aquí con este Puente de los Esclavos. Bueno, efectivamente. Por acá tenemos personas. Vamos por acá, don Eugenio. Espérenos aquí un momentitico. Nosotros vamos a ir por acá hay personas que a esta hora están llegando aquí al Puente de los Esclavos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Estela Mestizo. Carmen Estela, ¿qué sentimiento le da a usted el visitar hoy el puente y verlo en ruinas? Se siente mucha nostalgia porque ayer estaba haciendo un voluntariado en Lerma, pasé a las 4:40 y del bus veía hacia acá y vi que le pusieron unos costales negros. Y dije, ¿de qué va a servir eso? Además, algo que nos identificaba como mirandeños, es tristeza que la gente no piense en nuestro patrimonio para hacer otras cosas que en sí no son adecuadas. Un recuerdo que a usted le quede de pronto de algún paseo de esos que se hacían en familia aquí, de los populares Calilla, también que se realizaron aquí. ¿A uno un recuerdo así que le quede a usted de pronto de su juventud, de su infancia o de ahora? Pues en sí, mi noviazgo, porque el que hoy en día es mi esposo, siempre veníamos al ¿Se río. enamoraron aquí o por acá, por estos lados? Pasábamos porque siempre hacía, con reunión de los jóvenes, venir a hacer el sancocho pescado, porque era divertido con los niños de fútbol. También el 20 de julio, algo muy pintoresco en nuestro municipio. Por supuesto, los 20 de julio era algo muy representativo. ¿Qué decirle a los mirandeños para que nos apropiemos de, al menos de esos lugares que todavía nos quedan y que representan la historia no solamente de Miranda, sino del Cauca y de Colombia? Bueno, nosotros debemos de tener instinto de pertenencia, porque cuando nosotros tenemos instinto de pertenencia, cuidamos cualquier sitio, así no sea de nosotros, y más de la tierra donde nos vivimos y nos da todo. Bueno, por acá hay más personas, Valeria. Bueno, Valeria, justamente aquí ahorita estaba conversando con don Abelardo, que también hace parte de la tertulia literaria, y don Abelardo nos hace un llamado muy importante porque él acaba de estar revisando un poco la estructura del puente. ¿Qué fue lo que encontró don Abelardo? Bueno, buenas tardes, comunidad mirandeña y olientes por esto que nos ha pasado en el Puente de los Esclavos. Bueno, que para la parte de acá de Miranda, que hay una parte que está fisurada y por repetidamente decirle a la gente que no se acerque mucho a la parte que está aquí cerca al agua, ¿no? Justamente él nos indica que es más o menos en esta parte de aquí, donde menciona que hay una fisura y que le hace el llamado a la comunidad justamente para que no se acerquen, para que respeten el acordonamiento que hay ahí a la entrada del puente, para que no se acerquen porque puede el puente ceder. Pero don Abelardo, cuéntenos también qué sentimientos tiene usted. ¿Qué sentimientos tiene usted acerca de esta lamentable noticia? Pues mucho dolor. Inclusive el director de eventos de la tertulia me dijo anoche, mañana a las 2, o sea hoy, alisten para que vamos al puente. Y yo le dije, no, pues desde esta noche mismo vamos a empezar el velorio de nuestro puente. Yo chicaneaba, yo soy senderista, en cualquier parte del país donde me invitaban, yo chicaneaba mucho con el Puente de los Esclavos, y entonces ahorita ¿qué voy a chicanear? Ese es el comentario y este es el llamado que hace don Abelardo, y es que nos unimos a ese llamado a cuidarse mucho con esto, pero también una lamentable noticia. Esperamos también que las entidades también puedan hacer algo con respecto a eso. ¿Usted qué dice, don Abelardo? Sí, no las entidades y no nosotros somos culpables también, porque vemos esto con fisuras y nunca taponar las vías para que el gobierno nacional, local y hasta internacional pare, y yo he puesto problemas a esto.
Totalmente, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes en los comentarios acerca de esta lamentable noticia con respecto al puente? Ahí estamos viendo cómo ha quedado el puente de los esclavos, cómo están las ruinas, totalmente destruido. Además, el llamado que se le hace a la comunidad para que, por favor, tengan mucho cuidado y no se acerquen a estos partes de aquí que están bastante fisuradas. Nos cuenta don Abelardo que tuvo la oportunidad de acercarse. Bueno, Valeria, y es que además por acá les tengo un dato importante. Resulta que a mediados del siglo XVIII, don Eugenio, que se dio la construcción justamente de este puente, esta zona entre los municipios de Miranda y de Corinto existían grandes haciendas sostenidas justamente por el trabajo de los esclavos. Además, otro dato importantísimo es que las caudalosas y heladas aguas del río dificultaban el paso justamente de los indígenas, esclavos y hacendados. Por tanto, la construcción del puente era una necesidad en esta época. Otro dato que encontramos en la historia: a cada extremo del puente, lo que hablamos hace un momento con don Eugenio, hay unas gradas muy amplias que en su época fueron utilizadas por las señoras de los amos para venir de paseo hasta el río. Efectivamente, la construcción del puente se da por esa situación de no poder atravesar el río por su cauce, ¿no? Entonces se da la construcción del puente para el paso de carruajes tirados por caballos. No era el paso de los vehículos automotores que vemos hoy en día. Entonces, Es que en ese entonces, don Eugenio, hablábamos también hace un momento que no existía esa capa asfáltica. No existía esa capa asfáltica que tiene el puente y que la vemos ahorita ahí en lo que ha caído el puente, en los cimientos. Vemos una capa asfáltica y vemos el tendido de piedra, que era lo que tenía el puente. Esa remodelación de esa capa asfáltica se dio cuando creo que los ingenios que transportaban la caña tuvieron que empezar a utilizar el puente con sus trenes con los que acarreaban la caña. Entonces se le hizo como una especie de mantenimiento al puente y ese fue el resultado, ponerle una capa asfáltica. O sea que al inicio del puente era piedra. Era piedra. Su carretera era netamente de piedra. Similar, Valeria, al puente del Humilladero que está ubicado en la ciudad de Popayán. Exactamente. Todos estos puentes de aquí de Miranda y Corinto, el de Calote, la estructura era prácticamente lo mismo. ¿Qué aumentaba o disminuía los arcos? La longitud del puente. Sí, porque este era como de los más amplios. Sí, este era uno de los más extensos. Sí, de los más amplios y por lo tanto pues tenía sus 8 arcos. Bueno, por acá también tenemos a otra persona que ha llegado. ¿Su nombre? Milton Medina. Don Milton, buenas tardes. Y bueno, llega usted en esta tarde a ver lo que quedó del puente sobre el río Cuengüe. Sí, señor periodista, mire, pues yo soy mirandeño por adopción. Quiero mucho este pueblo porque aquí era mi esposa, aquí nacieron mis hijos. Y yo vine acá en el 86, inclusive acá veníamos los fines de semana a pasear al almuerzo de olla en la orilla del río. Y me da gran tristeza. Y me remonto a los años de 1700, cuando he construido el puente, y hablo con mis hijos y con mis amigos, y me involucro, viajo en el tiempo, y me imagino ver esa cantidad de personas bajo el yugo, trabajando a sol y agua, a veces hasta sin comer, recibiendo malos tratos para hacer esta obra tan hermosa. Y ahora ver que de pronto, pues, por negligencia del Estado, porque pues esto estaba informado hace mucho tiempo, que hubo mucho tiempo para reconstruirla, verla cómo se fue al piso, es algo muy lamentable. No solo acá para Miranda, sino a nivel nacional. Inclusive vi unos comentarios de un señor de por allá del Perú que vinieron a visitar a unos amigos acá en Miranda y decían que les daba gran tristeza ver cómo el patrimonio histórico de Colombia y en los años 1700 se estuviera destruyendo así tan miserablemente. Entonces es algo muy lamentable. Ya nos contaba usted que tiene recuerdos aquí de esos paseos de olla, esos paseos en familia que se hacían aquí al río Cuengüe y por supuesto para disfrutar de la panorámica que ofrecía también el puente de los esclavos. Pero de pronto una anécdota que usted tenga así en particular
de esos tantos paseos que usted hizo aquí al río Güengüe? Pues, anécdotas así pues realmente no recuerdo. Siempre veníamos con mis hijitos, estaban pequeños, nos veníamos caminando desde Miranda, inclusive cuando eso no estaba la carretera ni pavimentada. Veníamos caminando acá y volvíamos otra vez caminando hasta allá. Pero cuando yo vine ya el puente estaba así como su merced lo ve ahora, ya lo habían modificado, ya los vehículos pasaban ahí por encima y sí, y pues mira ahora con tristeza eso, que se hayan destruido así tan infelizmente. Sin duda alguna eso entristece bastante, ya lo decíamos también ayer Valeria, cuando en un primer momento y después de que se conoció justamente el colapso del puente, que hicimos presencia aquí, que dialogamos con el alcalde del municipio de Miranda, Walter Zúñiga Barona, empezaron a llegar cantidad de personas aquí, porque creo que era de no creer justamente que el puente se hubiera Don caído. Eugenio lo dijo, parece un sueño. Parece un sueño, definitivamente, parece un sueño, pero bueno, sin duda alguna es la triste realidad y por eso quisimos hoy, en esa tarde de sábado ya 18 de abril, hacer ese especial para contar un poco de la historia, un poco también de esas acciones que habían prendido justamente la tertulia de Miranda, dando esas alertas tempranas para evitar que esta escena, que vuelvo y repito, estamos apreciando el día de hoy, pues fuera una cruda realidad. Claro que sí, además queremos recordarle, Gilberto, yo creo que nos vamos a cansar de recordarle a las personas que siguen llegando y que van a querer venir a ver las ruinas de este puente de los esclavos, a que tengan mucho cuidado. Mucha precaución porque sigue teniendo no acercarse del todo, por supuesto, a esos filos o a esas orillas que quedaron después del colapso de este puente. Por acá nuevamente nos acompaña don Eugenio ya para despedirnos, para ir despidiendo, por supuesto, este especial que hemos hecho en vivo y en directo a través no solamente de TV Norte, sino también de nuestros aliados Cauca Noticias Radio y Televisión y el informativo Puerto Visión, contando un poco, ya lo decíamos ahorita con Valeria, don Eugenio, la historia de lo que significaba para los mirandeños el puente de los esclavos o el puente José María Obando. Quiero dejar aquí en este reportaje quién era la ministra de Cultura que nos declaró el puente de los esclavos como bien de interés cultural. Se llamaba María Consuelo Araujo Castro, ministra de Cultura, y quien, pues, a bien firmó la resolución 0898 de 2005, con la cual el puente de los esclavos empezó en Miranda a tener un auge para propios y extraños. También algo muy importante, don Eugenio, que usted nos comentaba, es que cualquier tipo de intervención a la estructura del puente debía contar justamente con el permiso del Ministerio de Cultura. Sí, señor. Aquí a este puente de los esclavos, cuando estuvo en su apogeo, pudiéramos decirlo así, hubo personas que intentaron intervenirlo y alcanzamos a ver algo de pavimento por ahí. Pero lo están haciendo sin el conocimiento previo de la resolución que prohíbe y seguirá prohibiendo, salvo la reconstrucción del puente, que alrededor del puente se hicieran adecuaciones. La persona que empezó a hacer este trabajo, lógicamente se enojó, estuvo disgustada que no se le permitía a Miranda el turismo, cuando él no conocía la resolución que prohibía hacer estos eventos aquí en esta área del puente de los esclavos. Bueno, por acá hay otra persona que llegó, don Eugenio, y justamente me impacta mucho el gesto que hizo cuando vio las ruinas del puente de Güengüe. Valeria. Bueno, aquí estamos con don Alberto Pizarro y vimos la reacción, no sé si lo pudimos ver ahí en cámara, pero vimos su reacción cuando vio las ruinas del maravilloso puente de los esclavos. ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué fue lo primero que usted pensó cuando vio el estado del puente? No, mira, la verdad fue que muy temprano esta mañana yo no me daba cuenta cuando me dijeron se cayó el puente. Yo dije, ay, esta gente amaneció chistosa hoy. Me dijo, no, Alberto, se cayó el puente. Te cuento con toda sinceridad que ahí mismo se me vino a mi mente todo lo que hemos luchado la tertulia, las personas de la tertulia para ver cómo lográbamos reponerlo.
pero ahora miro y veo, ¿cómo te digo? Perdóname la frase, pero mejor que se cayó. Porque si hubieran hacerle puesto paños de agua tibia, cositas por hacerle había sido peor. Nosotros luchamos hace mucho tiempo, vinimos y nos pusimos hasta aquí, hasta Machete nos sacaron al profesor William Sánchez, a don Eugenio, a todos nos sacaron porque vinimos a hablar de que estaban tumbando unos árboles. Después volvimos, fuimos los que de parte de la tertulia descubrimos las escaleras que hay viniendo de Corinto y entrando de Miranda. De verdad te digo con toda sinceridad que siento algo tan inmenso dentro de mi corazón que desde niño, tengo 77 años y desde niño mirando yo este puente, veníamos a bañar con toda la familia. Es cruel, es de verdad, es. ¿Qué recuerdos especiales tiene usted aquí, en el Puente de los Esclavos? Venir a pasear, venir a bañar con toda mi familia, con todos mis hermanos, mi madre, mi padre, venir a disfrutar de un sábado o un domingo, hacer un sancocho, a una gallada, como decíamos, de verdad, todo eso lo tengo en fotos y son recuerdos muy, pero muy hermosos. Ahí precisamente tenemos un libro en el cual yo tengo escrito muchas poesías sobre el río Güengüe. Bueno, ¿qué mensaje le da usted a la comunidad, a la institucionalidad, a aquellas personas que incluso están viniendo aquí acercándose a ver en esta ocasión las ruinas del puente? ¿Qué opiniones o qué mensaje, qué consejos le da usted a estas personas? Que no abandonen el río, la verdad que no abandonen el río, que vengan a disfrutar. Pues se cayó el puente, gracias a Dios, nosotros hace mucho tiempo vinimos, estábamos luchando por esto, estábamos luchando por que se mejorara el puente, pues ya que con la lucha de nosotros se construyó el otro puente para que hace mucho tiempo no se hubiera caído, pero de verdad muchos recuerdos hermosos, recuerdos inmensos de las épocas de niño, de mi juventud, de mi niñez, en el cual veníamos a disfrutar del río. ¿Usted cree que es posible volver a levantar el puente? No, la verdad yo creí porque le hemos estado haciendo un seguimiento y la grietecita esa que tenía nosotros, yo no había visto, yo dije, no, pues seguramente se cayó por donde estaba la grieta y no pensé que el desastre fuera tanto. Bueno, estas son las palabras de don Alberto Pizarro, quien su reacción fue agarrarse la cabeza cuando vio las ruinas del Puente de los Esclavos. De verdad. No, yo creí que era cualquier cosita, pero no, vi que el Puente de los Esclavos ya no existe y no sé qué va a hacer porque esto pertenece a Invías y pertenece a Corinto, pertenece a Miranda. La verdad, estoy bastante conmovido y le digo a todas las personas que sigan visitándolo, sigan visitando el río, que vengan a bañarse, a disfrutar de este hermoso río y vivir de los recuerdos que nos deja el puente del río Güengüe. Muchas gracias. A usted. Bueno, efectivamente, por acá yo me encuentro y sigo con la compañía de don Eugenio, integrante también y director de la tertulia de Miranda. Justamente me estaba comentando don Eugenio que esta semana se conmemora el Día del Idioma, ¿cierto? El Día del Idioma, y que en el marco justamente de esta conmemoración del Día del Idioma, pues don Eugenio ha planteado a la tertulia y por qué no don Eugenio también hacer esa invitación extensiva al resto de la comunidad para que justamente esa conmemoración se haga con escritos, con de pronto poemas que se habían hecho justamente al Puente de los Esclavos. Sí. En la reunión pasada le ha planteado al grupo de la tertulia literaria Miranda Ley Escribe, de la cual soy el coordinador,
que con motivo del Día del Idioma, en el Teatrino de la Plazoleta Regional de La Paz, pues leyéramos poesía, pero que no esperáramos a que el presentador o alguien dijera, fulano de tal su poesía, fulano de tal su... No, sino que cada uno llevara un poema. Que cada uno y tenga la iniciativa. Exactamente, espontáneamente fuera leyendo su poema con motivo del idioma. Pero esto que queda para la historia, esta caída del puente, pues también queremos hacerle ese homenaje, pudiéramos decir que póstumo, ¿no? Al puente de los esclavos. Como ya tenemos un libro con poemas, de los cuales extraje el poema de La Premonición y el poema que yo le escribí al puente de los esclavos, entonces que hagamos una retrospectiva de poesía al puente de los esclavos, y para eso estamos invitando a toda la comunidad que se pueda conectar en esa oportunidad. Gilberto, creo que ustedes nos pueden acompañar. ¿Cuándo justamente va a ser esta conmemoración del Día del Idioma, don Es Eugenio? el jueves 23 de abril a las 6:30 de la tarde en el Teatrino de la Plazoleta Regional por La Paz. Vamos a leer, no sé si todos los poemas, que son aproximadamente 43 poemas que le escribieron al puente, no sé si los vamos a leer todos, pero sí lo vamos a hacer. Ya lancé la convocatoria al grupo. Yo sé que ellos me van a respaldar, como me respaldaron ahora que han podido darse cuenta que algunos de ellos vinieron a acompañar esta actividad que estamos realizando. Y entonces creo que para el jueves también vamos a tener la posibilidad de que la comunidad que nos vea escuche a mis compañeros leyéndole poemas al puente. Bueno, ya saben, el próximo jueves a partir de las 6:30 en el Teatrino de la Plazoleta Municipal. Oiga, por acá un comentario un poco fuerte, pero diría yo que es también aterrizado a la realidad que hoy nos queda después del colapso del puente de los esclavos. Dice Gloria López, toca recoger los escombros, terminar de derribarlo y dejar limpio el espacio para seguir disfrutando. Sí, también. Sí, porque esos escombros ahí siguen siendo un peligro para cualquier persona. Un niño, una niña que se resbale por ahí en uno de estos elementos, puede estar también sufriendo alguna herida. Pues sí, alguien planteaba que no se debían recoger los escombros, pero hay que recogerlos. Creo que es lo más sensato que podemos hacer y con eso sí se le da como más libertad al cauce del río. Bueno, sin duda alguna. 4:07 de la tarde, 4:07, y bueno, creo ya que podemos ir cerrando este espacio. Invitamos a nuestra compañera Valeria, a usted, don Eugenio, verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber convocado también al grupo de la tertulia literaria de Miranda, quienes, ya dijo usted, llegaron varios de sus miembros en esta tarde a acompañarnos, por supuesto, a compartir un poco de lo que fue esa historia del puente de los esclavos durante estos más de 200 años que nos acompañó. Ya lo decía también don Alberto Pizarro. Él ya tiene 70 y ¿cuántos años, don? 77, imagínese, y pudo disfrutar desde su niñez justamente de este puente. Sin duda alguna, se va parte de la historia del municipio de Miranda. Sí, así es, efectivamente. Pero, como dicen, ¿no? Para atrás ni para coger impulso. Seguimos hacia adelante. Efectivamente. A todos ustedes les agradecemos, Valeria, Claro agradecerle que sí. a todos nuestros seguidores, a todos los medios aliados, en este caso a Cauca Noticias Radio y Televisión en Popayán, a el informativo Puerto Visión también en Puerto Tejada, y por supuesto a todos los que se conectaron a través de TV Norte. Claro que sí, queremos invitarles y recordarles que nosotros como TV Norte Noticias tenemos transmisiones de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana, donde les contamos todo lo que sucede en el departamento del Cauca, en Colombia, en el mundo entero, y donde yo creo también, Gilberto, que estaremos hablando este lunes acerca de esta lamentable noticia, que es, pues, que se cayó el puente de los esclavos. Exactamente. Recordarles que esa transmisión también va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como TV Norte Noticias para que la puedan ver y para que puedan conocer también un poco. Solamente quisimos compartir un poco de la historia. Sé que este puente tiene mucha más historia, por supuesto, don Eugenio, y me imagino yo que aquí nos quedaríamos, mejor dicho, horas y horas hablando de la historia del puente de los esclavos. Sí, claro.
Y como decía uno de los compañeros, ¿no? Él ayer invitaba a que viniéramos desde la noche anterior a quedarnos aquí en el Puente de los Esclavos y pues me tocó decirle que no, que de pronto una avalancha nos cogía dormidos y nos arrastraba. Entonces que no, que más bien llegáramos hoy tipo 2, 3 de la tarde aquí a lo que queda ya del Puente de los Esclavos. Él mencionó hacer el velorio. El velorio, sí. El velorio del Puente de los Tristemente. Esclavos. Oiga, otro comentario por acá dice, eso que ya ni gasten plata ahí, que mejor ayuden a los damnificados, mejor, porque si no el alcalde se llena de dinero pidiendo para eso, y ya para qué, ya no es lo mismo, el que se cayó, al que vayan a hacer es mejor, ya murió ahí, y esa plata que la den en ayudas, dice otra persona por ahí en uno de los comentarios. Sí, eso la gente comenta mucho. E inclusive hay gente que no tiene conocimiento anterior a todo lo que se hizo, la previsión para que el puente no nos cayera. Hay gente que comenta por comentar sin tener ni la menor idea de qué se hizo o qué no se hizo. Y así seguiremos, quién sabe hasta cuándo. Justamente parte de este especial. Lanzaron para evitar justamente esta tragedia que hoy tiene, diría yo que entristecido a los habitantes del municipio de Miranda, pues de no creer que ya veamos hoy el Puente de los Esclavos prácticamente en ruinas. Sí, señor. Bueno, agradecerles a todos ustedes, de verdad muchísimas gracias, ya saben, esta transmisión también va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Agradecer a nuestros medios aliados y por supuesto, invitarlos para que se conecten con nosotros de lunes a viernes entre las 7:30 y las 9 de la mañana en TV Norte.